Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este cierre de temporada de su programa Diálogos Políticos y Café. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por conectarse el día de hoy, como en cada programa que hemos tenido de esta temporada corta pero buenísima, con comentaristas, con panelistas extraordinarias, extraordinarios. Hoy vamos a tener un gran programa porque vamos a estar platicando sobre el libro Vademecum de Derecho Electoral, justamente con su autor, el maestro Jorge David Aljovín Navarro, a quien me da muchísimo gusto tener justo en el cierre de este programa, porque además nos ha acompañado, es parte de Revolución Democrática 2.0, ha apoyado mucho estos proyectos que el Partido de la Revolución Democrática impulsa, con esta finalidad de que ustedes en su casa, en su celular, donde vayan escuchando el programa, pues puedan analizar junto con nosotras y nosotros los temas de relevancia nacional que podemos encontrar juntos y juntas, ¿por qué no?, posibles soluciones por medio del análisis y del debate. Y bueno, pues sin hacer más preámbulo, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a nuestro extraordinario panel? Por supuesto, me da muchísimo gusto saludar a Jorge David Aljovín Navarro. Él es abogado, maestro en Derecho Electoral, académico, analista político y consultor especializado en Derecho Constitucional, Electoral y Parlamentario, además de haber sido aspirante a consejero electoral del INE y autor del libro que vamos a comentar el día de hoy, Vademecum de Derecho Electoral. Maestro Jorge David, me da muchísimo gusto saludarte nuevamente, tenerte en este cierre de temporada. Muchísimas gracias por la invitación, mi querida Gaby. Honrado de estar en este cierre de temporada y también de compartir siempre contigo y grandes panelistas a través de este espacio de diálogos políticos y café. Muchas gracias, maestro David. Y pues también me da muchísimo gusto saludar a también invitada que nos ha apoyado muchísimo, ustedes la han recordado en Género y Política, que ha estado, que ha participado mucho y nos apoya también, a Carolina del Ángel Cruz, abogada y psicóloga, feminista, académica, especialista en justicia electoral y maestra en Derecho Electoral. Es doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, ha sido profesora en la Universidad del Valle de México y la FES Aragón de la UNAM, y también asesora en el Tribunal Electoral del Estado de México, y actualmente, bueno, pues ella es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto saludarte, Carolina. ¿Cómo estás? Hola Gaby, pues muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar otra vez por acá con ustedes en este programa que la verdad me ha acogido muy bien y que me gusta mucho, disfruto mucho de la dinámica de este programa. Muchas gracias a ti y al Partido de la Revolución Democrática por la invitación. Pues Caro, también disfrutamos por supuesto siempre tus extraordinarias exposiciones y participaciones, y también de casa no podíamos dejar de invitar al maestro Miguel Ángel Rojas, porque él es abogado, fíjense nada más, maestro en Derecho Constitucional, fue subsecretario nacional del Partido de la Revolución Democrática, ha sido también asesor parlamentario electoral de nuestro instituto político y actualmente secretario de la mesa directiva del 10º Consejo Nacional del PRD y coordinador de asesores en la representación del PRD ante el Consejo General del INE, además de también siempre ser partícipe de este gran proyecto que nos ha ayudado a impulsar. Maestro Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Gaby, agradecido igual de compartir este espacio con la doctora y con el doctor en esta tarde calurosa de viernes, y agradecido como siempre de disfrutar un espacio como este para el diálogo y la construcción principalmente de ideas y de posiciones que sean útiles al auditorio que te ve a través de las redes sociales, y que evidentemente lo que buscamos a través de estos espacios es que la gente esté cada día y cada momento más y mejor informada para que su criterio sea mucho más amplio y la democracia en nuestro país sea un ejercicio, digamos, cotidiano y no un accidente histórico. Muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a los tres, de verdad. Ya vieron que este programa va a estar buenísimo. Tienen que compartirlo, por favor, a través de Facebook y, por supuesto, de la plataforma de YouTube, porque ahí los pueden encontrar. La temporada completita y todos estos proyectos que de verdad son muy importantes, que ya lleva tiempo impulsando el PRD y que, pues, no es por nada, ¿verdad? Pero es si me puedo atrever a decirlo, el único partido que ha impulsado este tipo de contenidos y de espacios de discusión y de análisis para todas y todos ustedes. Aprovechenlos, por favor, compártanlos y véanlos, y sobre todo comenten sus comentarios, valga la redundancia. Vamos a comenzar, si les parece bien, con el maestro David Aljovín. Yo quisiera preguntarle, porque bueno, Vademecum de Derecho Electoral, más que un diccionario de Derecho Electoral, pues yo considero, maestro Aljovín, que es la normativa y la jurisprudencia más importante del derecho electoral mexicano. Yo quisiera preguntarle, ¿qué te motivó a escribir esta obra? ¿Cuál es el propósito?
Mira, mi querida Gaby, creo que hay algo que es fundamental. Cuando hablamos del mundo de las ideas, generalmente nos vienen y nos hablan de conceptos muy enredados, que son de difícil acceso para la gente. Y eso es lo que busco, unir teoría y práctica a través de este vademecum electoral, sobre todo ahora en una época en la que está tan en boga hablar de otros datos. Y me parece que algo que es muy importante es hablar de una precisión terminológica para que podamos tener una discusión, un piso mínimo y entendernos entre iguales. Debemos de partir de conceptos claros, saber dónde está ubicado en la legislación y sobre todo también saber cuáles son los criterios fundamentales que nos transmiten desde las autoridades administrativas, como es el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, también desde los tribunales locales y algo que también hablamos que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso lo que se trata de hacer con vademecum es buscar esta conexión entre teoría y práctica, y me quedo con algo que es muy importante, sobre todo en esta etapa del país, que la democracia, y retomo esto que decía Miguel, que no sea un accidente y que sea como un ejercicio continuo. Y para eso tenemos que saber qué dicen nuestras reglas y nuestras leyes electorales para que no quieran con un decretazo decirte que las reglas del juego cambian a la mitad del camino. Por eso es muy importante, y dejo este último dato, solamente 2 de cada 3 mexicanos está interesado en saber qué dice su constitución y sus leyes. Y además 2 de cada 3 mexicanos sabe o tiene una noción de qué es la constitución, y por lo menos, imagínense, si estamos hablando del texto fundamental, ¿qué nos queda en la materia electoral? Es una materia que es lejana a veces para la gente, y eso es lo que se busca con vademecum, dar conceptos muy claros, permitir que conozcan la legislación a los amigos y amigas en casa, y sobre todo que también tengas un diálogo entre iguales entre las autoridades electorales, quienes están desde los partidos políticos y quienes estamos como ciudadanos y queremos tener un primer acercamiento a la materia electoral. Muchas gracias, maestro Aljovín. Pues definitivamente yo necesito que todos y todas ustedes tengan ese libro, porque de verdad es muy importante conocer. A veces uno dice, no, yo no sé nada de artículos, de derechos, de conceptos, y de verdad con este tipo de libros es muchísimo más fácil. Maestra Carolina, yo quisiera saber qué opinas tú al respecto de esta importante obra del maestro Aljovín. Gracias, Gaby. Pues sí, fíjate, retomando lo que dice el maestro Aljovín, el derecho electoral es complejo, es bien bonito el derecho electoral de este país, bien bonito, pero bien complejo. Yo había escuchado hace ya algunos años algunas personas expertas en el campo jurídico hablar del abogañol. A mí me hizo mucha gracia cuando lo escuché, pero realmente es que a veces las personas que nos dedicamos al derecho solemos ser muy técnicas, ¿no? Como todas las personas que se especializan en algo, suelen ser muy técnicas en su área de trabajo, en su área de estudio. Pero el derecho es la base que regula la sociedad, es la forma en la que la sociedad lo regulamos, y es necesario que toda la gente sepa cómo acercarse al derecho. Y entonces aquí cuando encontramos obras como vademecum, pues es una maravilla que no solo, como dice el maestro Aljovín, relaciona la práctica, el derecho, lo que han dicho los tribunales, sino que lo hace de una forma muy didáctica, muy práctica, una forma en la que cualquier persona que tenga interés no necesita tener estudios jurídicos, no necesita estar inmerso en los procesos electorales, no necesita ser militante de un partido político para entender de manera perfecta lo que se pretende con este libro, que está trabajado pues sí un poco a manera como de un gran diccionario, pero no se queda en conceptos, aguas. Aterriza los conceptos, sí, pero además encuentra el cómo llevarlos, cómo esos conceptos se han desarrollado en el ámbito de la práctica electoral, pero también en la práctica jurisdiccional. Nos encontramos con jurisprudencia, nos encontramos con todas estas formas en las que todo aquello que vuela está como muy etéreo en el derecho electoral, lo aterriza y nos lo deja a la ciudadanía con una tranquilidad, con una práctica se puede entender. El derecho no tiene que ser complicado, y me parece que vademecum es un verdadero ejemplo de cómo acercar los conceptos, el derecho y las normas a cualquier persona, a cualquier ciudadana y a cualquier ciudadano que quiera inmiscuirse de los temas,
político-electorales en este país. Entonces, pues bueno, ¿qué opino? Que es una obra que está en la mano de todo mundo, que es fácil de entender, que es fácil de comprender y que nos abre un panorama muy, muy grande de una disciplina que es per se compleja, que qué bueno que sea compleja porque nos da principios básicos a la función electoral, principios que la hacen, además, que esta democracia sea pues lo que es hoy, todavía hoy, y que hay que defenderla y hay que sostenerla en estos términos. Muchas gracias, Carolina. Maestro Miguel Ángel, también por favor compártenos tu opinión acerca de esta obra del maestro David Aljovín. Muchas gracias, Gaby. Pues decir que la obra del doctor Aljovín no solamente hace un trabajo sistemático en el ordenamiento de conceptos que se reduzcan solamente, o mejor dicho, a construir desde el punto de vista epistemológico, como lo dijo bien la doctora Carolina. El doctor Aljovín hace un esfuerzo de creación de estos conceptos para poder construir a partir de la práctica jurídica, ¿no?, los resultados que para un ciudadano puedan ser accesibles al entender. El derecho en su conjunto es principalmente conceptos, pero también principalmente lenguaje. Y el trabajo que hace en Vademecum el doctor Aljovín ayuda y abona no solamente para que los operadores jurídicos puedan tener un instrumento o una herramienta para poder incluso ser utilizado en sus tareas cotidianas al momento de argumentar o contraargumentar, sino que al mismo tiempo establece, como bien se mencionó también hace unos instantes, ¿no?, esta sistematización desde el marco normativo no solo constitucional y de leyes generales, sino que se da a la tarea de establecer los principales criterios emanados precisamente de las resoluciones que hace la autoridad electoral en la autoridad electoral en casos concretos, ¿no? Lo que le da un abanico de oportunidad al operador jurídico y al ciudadano de tener la posibilidad con estos criterios de que surja la duda y que vaya al Internet y pueda buscar a través de los medios electrónicos un marco de referencia que ayude a comprender más lo que significa el derecho electoral en el contexto mexicano. Principalmente, y con esto cierro, cuando estamos en el contexto nuevamente derivado quizá en esta coyuntura de un nuevo gobierno, de ponerse en analizar o de que tengamos la necesidad de reflexionar en elementos que la filosofía política, la dogmática jurídica y la propia sociología jurídica se encuentran de manera constante debatiendo, como lo son precisamente la justicia y la validez y la vigencia y la eficacia. Elementos centrales en la discusión, principalmente en la construcción de nuevos escenarios de respuestas jurídicas a una realidad cambiante, pero principalmente a una realidad que demanda la satisfacción en la tutela de los derechos y de garantizar los derechos de las y los ciudadanos en una democracia que aspira a ser una democracia del siglo XXI. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Bueno, pues una vez que hemos ya hecho esta introducción, maestro Aljovín, yo quisiera preguntarte, este libro lo escribiste hace 7 años, corrígeme si estoy mal. ¿Qué avances en materia electoral ha habido de 2015 a la fecha? ¿Has pensado ya en actualizar Vademecum? Justamente estamos trabajando en una segunda edición con la editorial Tirán Leblanc en su momento y efectivamente ha corrido mucha agua bajo el puente, si lo quisiéramos decir de manera muy coloquial. Porque esto que nos hablaba Carolina, Miguel, que es la jurisprudencia, simplemente para que la gente en casa sepa qué es una jurisprudencia, es un precedente relevante. ¿Y qué es un precedente relevante? Es un criterio, un razonamiento que lleva a cabo los órganos jurisdiccionales y también en una primera instancia los órganos de carácter administrativo en materia electoral. Pero tú me preguntas, ¿qué ha pasado? Han pasado muchas cosas. Vamos viendo primero un tema de género. Aquí nos va a decir Carolina con mucha precisión porque ella le ha dado seguimiento a esto. Tenemos una paridad en gubernaturas, ¿no? Tenemos, por otro lado,
hasta dónde llegan las actuaciones de la autoridad electoral, específicamente de los OPLES, de los institutos, del Instituto Nacional Electoral, etcétera. Pero también ustedes me estarán preguntando, ¿qué pasa con el uso del Internet, las redes sociales? ¿Se puede emitir una opinión? ¿Puedo decir las palabras mágicas? Etcétera, etcétera. Ustedes me preguntarán cuáles son esas palabras mágicas. Siempre en un proceso electoral se dice, tengo que cuidar las palabras vota, vota, proceso electoral, puedo llamar o no, pueden participar los partidos políticos, estamos inmersos en algo que se llama la revocación de mandato, etcétera, etcétera. Y hay muchas cosas que el tribunal ha ido definiendo poco a poco. O simplemente lo que hemos vivido hace unos días, se pueden cambiar las reglas a la mitad del juego, y el órgano legislativo puede decirle a los órganos jurisdiccionales, no emitas una opinión, decirle al tribunal, yo desde este momento interpreto de manera distinta lo que era la propaganda gubernamental, que no es otra cosa, amigos, que es la propaganda que difunden los órganos de gobierno. Esto es del Poder Ejecutivo, los órganos municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que se han ido desarrollando, se han ido actualizando y efectivamente, quien quiera hacer una fotografía del derecho electoral y decir que esta área del derecho es simplemente permanente, se está equivocando, porque esto es dinámico. Cada proceso electoral tenemos un problema diferente. Hace algunos años nos preguntábamos simplemente por el número de mujeres que debían competir, esto es un 50-50 con la reforma electoral, pero luego vino una segunda pregunta, ¿es necesario solamente una igualdad numérica o es necesaria una igualdad sustantiva? ¿Qué significa esto? Asegurar los espacios de las mujeres y el ejercicio efectivo de sus derechos. Por lo tanto, cosas han pasado muchísimas y será necesario irse actualizando y de cara a un proceso que es muy importante. No solamente el actual con procesos en 6 entidades, sino el 2024, donde habrá cambio de la presidencia de la República. Así es, maestro Aljovín, pues ya estaremos esperando esa actualización para comentarla, por supuesto, no nos puedes fallar, así que no te queremos meter presión, pero aquí ya te estamos esperando, maestro Aljovín, con esa actualización, ¿eh? Y justamente quiero preguntarte también, Carolina, en tu opinión, ¿consideras que el Vademecum tiene perspectiva de género o qué le agregarías tú por ahí para que también el maestro Aljovín, pues ya le estamos ahorita echando un montón, ¿verdad? Pero igual en una de esas, si no la tiene, en esta actualización, justamente con los avances que también ha existido para las mujeres, ¿qué le agregarías al Vademecum? Fíjate que tiene lo que había en ese momento, en el 2015, en materia de género. Habla de cuotas, habla de esas cuestiones que eran la base en ese momento histórico. Fíjate, pareciera que estoy hablando de hace 20,000 años y estamos hablando de hace 7, pero era un momento histórico completamente diferente al que tenemos hoy. Simplemente las reformas de paridad en todo, no tiene ni 5 años, pues, ¿no? O sea, el Vademecum ya estaba en muchas computadoras, en muchas casas, en muchas lecturas, y todavía no se hablaba de esta paridad que no es numérica, que bien decía el maestro Aljovín, se trata de un tema de representación verdadera, de representación sustantiva, pero que se ha venido dando conceptualmente después del 2015, mucho después del 2015, ¿no? Las reformas de violencia política contra las mujeres en razón de género tienen 2 añitos, van a cumplir 2 añitos, ¿no? Entonces, estamos hablando de temas completamente nuevos en la normativa y, bueno, revolucionados en los tribunales, ¿no? Entonces, seguramente, pues, ¿qué recomiendo? Pues es que seguir la línea de estar viendo la norma, estar viendo qué decisiones toman los tribunales, estar viendo qué estamos haciendo las autoridades electorales administrativas, ya no tanto como acciones afirmativas, sino cómo hacemos posibles estas reformas constitucionales en materia de paridad, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, porque lo hemos tenido que adecuar en nuestros reglamentos de quejas, en nuestros reglamentos de sustanciación, en nuestros lineamientos de postulación de candidaturas, y seguramente ahí el maestro Aljovín va a encontrar un riquísimo caldo de cultivo para esta actualización que va a ser, imagínate, nada más por hablar del tema de género, pero seguro va a tener que hablar de este asunto de la certeza, de las reformas, de algo que pudiéramos pensar que ya estaba superado, ¿no? Que la Constitución dice que no puede haber reformas
normas electorales que apliquen a un proceso ya en vigor, y hoy estamos otra vez debatiendo si es posible o no. Entonces, pues es esa, ¿qué consejo doy? Nada más y nada menos que seguir asomándonos, sobre todo creo yo, a las sentencias, que eso es lo que nos han abierto mucho camino, sobre todo en el tema de la paridad, ya hablar así de manera genérica o de manera muy general de género, ¿no? Sino esta paridad que es necesaria, la sustantiva. Falta eso. Están las mujeres, pero ¿qué lugares están ocupando? ¿Qué comisiones presiden? ¿Cuántos gabinetes paritarios hay? Y bueno, tantas y tantas cosas. Muchas gracias, Carolina. Pues bueno, ahí ya va a quedar el programa grabado, maestra Llovín, por si de pronto necesitamos también el apunte, que yo estoy segura que no va a ser necesario, porque viendo el primero, yo sé que el segundo va a ser también muy enriquecedor. Y no puedo evitar también, maestro Miguel Ángel, antes de irnos a un corte, ¿qué normativas le propondrías tú al maestro Llovín que pudieran ser parte de esta actualización del Vademecum? Bueno, en esa parte, y justo en seguimiento a lo que se comentaba hace un momento por parte de la doctora, pues es real y evidente que han surgido nuevos conceptos o juegos de palabras que tienen que ver con nuevos marcos de la realidad, no solamente desde el punto de vista en el juego de la dinámica de los partidos políticos, ¿no? Sino de esta interacción que tienen los mismos en el escenario, en el contexto de la democracia constitucional, con las autoridades que resuelven controversias en la materia, ¿no? Y finalmente la realidad política, es decir, la sociedad de movimiento que se encuentra pues forzándonos cada día a perfeccionar tanto los conceptos como los elementos que se convertirán en el paraguas protector de las garantías y los derechos de las y los ciudadanos en este nuevo escenario o en estos nuevos escenarios. Este último periodo que se ha mencionado con relación precisamente al tema de lo de género, pues surgen pues palabras o conceptos como lo dimanado el día de ayer del antier de la propia resolución del tribunal, ¿no? El tema de qué será el criterio de competitividad, ¿no? En una definición, cómo será aplicar la transversalidad como concepto desde el punto de vista de la materia electoral, ¿no? Para la resolución de conflictos, qué es la alternancia de género, si es que se va a aplicar, y cómo vamos a jugar en el tema de los propios conceptos si no se contraponen o no se convierten en el marco de las normas en antinomias que resulten por generar conflictos para las propias autoridades electorales, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, la tarea no solamente del doctor Jovín para actualizar este trabajo va a ser sumamente interesante, sino también el papel que juega sin duda alguna nuestra consejera electoral, ¿no? Y los propios partidos políticos como generadores de los hechos concretos en los que se puede violentar o menoscabar un derecho político de alguna persona afiliada a algún partido o de los propios ciudadanos en una contienda electoral, ¿no? En la que tendremos que ir adecuando a las realidades, buscando principalmente, y eso es algo que no quiero dejar pasar de advertir, buscando que en el escenario de lo nuevo, lo que pretendemos se construya para mejorar las condiciones de competencia entre iguales, no tengan las herramientas o los criterios fundamentales para generar ponderaciones que no violenten otros derechos que ya se han conquistado en el marco de la democracia constitucional. El principio de igualdad es un elemento que tenemos que replantearnos hoy para poder evitar que, derivado de los acontecimientos novedosos y del respeto irrestricto a la situación de la competencia de las compañeras en razón de género, no se conviertan en algún momento en algo que no podamos resolver y que se convierta en la pauta para encontrarnos en un escenario en el que estaremos o podamos generar escenarios de violentar derechos de otras personas en una sociedad que lo que buscamos es construir cada vez con mayores libertades, pero principalmente con mayor equidad y justicia principalmente para todas y todos, ¿no?
Muchas gracias, maestro Miguel Ángel, gracias a los tres. Se nos ha terminado el tiempo de este primer segmento, pero ustedes que están ahí en su casa, por favor, no saben cómo les recomendamos esta obra del maestro David Aljovín, de este vademecum de derecho electoral, como bien lo comentan nuestros panelistas, es más que un diccionario, es algo para entender. Cualquier ciudadana, cualquier ciudadano puede acercarse a estos temas que de pronto cuando escuchamos decimos, no, yo no sé, no le voy a entender, pues sí le van a entender. Tengan vademecum de derecho electoral, por favor, y no se vayan porque vamos a seguir platicando al respecto. Saben que en este programa nos gusta adentrarnos a la literatura para poder entender y tener más cultura política, y qué mejor hacerlo con estos extraordinarios panelistas y con los autores de los libros. No se vayan, compartan el programa, ahorita regresamos. Es una lectura básica, necesaria, no solo para las personas que gustan del derecho electoral y quienes están inmersas en procesos electorales, procesos desde los partidos políticos, de las autoridades. Es una lectura que es ideal para cualquier persona porque son temas de ciudadanía, son temas que todas las personas ejercemos esos derechos, y es importante conocerlos desde esta perspectiva digerible, tranquila, sí jurídica, sí jurisdiccional, pero que nada complicado está para que podamos conocer de estos conceptos que forman parte del día a día, que forman parte de nuestra sociedad y que forman parte de lo que somos como país, como un país democrático, y que nos va a ayudar a defender a las autoridades electorales, que nos va a ayudar a defender a la democracia como la conocemos y como creemos que merecemos tener. Estamos de regreso con ustedes en este segundo segmento del gran cierre de temporada de Diálogos Políticos y Café. Estamos comentando el libro Vademecum de Derecho Electoral del maestro Jorge David Aljovín Navarro. Y bueno, pues estamos comentando en este programa justamente este libro que es más que un diccionario. ¿Y qué les parece si para este segundo segmento hacemos una dinámica para que lo hagamos más práctico todavía, más didáctico? Yo les voy a proponer a los panelistas que lo hagamos de la siguiente manera. Vamos a comenzar, si les parece bien, con Carolina. Que me digas, Carolina, lo primero que te viene a la mente, una o dos palabras, cuando escuchas la frase derecho electoral mexicano, y veamos si está en el vademecum o no, y le pedimos al maestro que nos las explique. Derechos político-electorales. Derechos político-electorales sí es parte del vademecum, según yo, según la producción. Entonces, me parece que es un concepto un poquito más largo. Maestro David, pues ahí está la primera, pueda explicarnos un poquito más a detalle. Mira, mi querida Gaby, creo que cuando hablamos de derechos político-electorales, lo primero que nos viene a la cabeza son procesos electorales, elecciones. Esto es, se agota simplemente en ir a las urnas y ejercer y marcar mi opción política. Y entonces nos damos cuenta que ese concepto no se agota ahí, sino que hay una etapa antes, durante y posterior a los procesos electorales, después de los comicios. Y entonces esto nos permite entender a los ciudadanos de a pie que efectivamente se da una relación en todos los niveles, con los partidos políticos, donde ejerzo mis primeros derechos para postular a una candidatura, o lo puedo hacer por la vía independiente. Después entendemos que hay una relación con los órganos electorales, no solamente a nivel de entidades federativas, sino a esto que le llamamos la herradura de la democracia, que es el INE, y por lo tanto entendemos que hay una posibilidad de intercambio, y cuando no estamos de acuerdo con esas decisiones, hay algo que es muy importante, que se llama juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Pero yo lo diría mucho más simple, es una especie de amparo electoral que me permite acudir ante una instancia y preguntarle, ¿tengo o no la razón sobre el ejercicio de este derecho? Pero además también, no solamente se habla de candidaturas, sino cuando te expiden tu credencial de elector y tú quieres saber si estás en tiempo o no, si te la puede emitir el instituto o no te la puede emitir el instituto, si estás fuera de tiempo o no estás fuera de tiempo, etcétera. Y entonces este concepto se va a diversificar y va a tocar diversas aristas, y eso es lo que se ha tratado de hacer en el vademecum electoral, de demostrar que no solamente los derechos político-electorales se agotan en elecciones, sino también en las etapas antes, durante y después de los procesos electorales, y sobre todo cuando nos preguntamos ¿cómo ejerzo mis derechos? Aquí hay una etapa previa donde vemos este diálogo
no solamente que se da entre una verticalidad de la autoridad hacia los ciudadanos como una orden, como estábamos acostumbrados en el antiguo régimen. Aquí nos damos cuenta que el derecho electoral también lo hacemos todos y todas. Muchas gracias, maestro Al-Jobin. Bueno, pues ahí está la primera parte de esta dinámica. Ya vieron que así explicado, no, hombre, de verdad que uno hasta dan ganas de estudiar Derecho porque así sí le entiende uno. Yo no sé ustedes ahí en su casa, pero de verdad que el Vademecum es justo eso, es más que un diccionario, es que podamos comprenderlo. Y bueno, pues para seguir comprendiendo, ¿qué les parece? Maestro Miguel Ángel, si es tu turno, también nos dices... escuchando Derecho Electoral Mexicano, ¿qué te viene a la mente? Vemos si está en el Vademecum y le preguntamos al maestro Al-Jobin. De acuerdo, Gaby. Yo voy a usar un poquito del doctor Jobin y voy a preguntarle imparcialidad y medidas cautelares. Ok, pues también me parece que son parte del Vademecum, así que maestro Al-Jobin, mira, te están tocando unas que sí son, pero yo estoy segura que aunque no estuvieran, también nos las podrías explicar, pero te pido en este momento que nos expliques estos conceptos, por favor. Sí, Gaby, creo que esto nos lleva, y es muy importante entender el contexto para poder explicar estos conceptos. Hay algo en nuestro derecho electoral que se denomina el principio de equidad de la contienda. ¿Y qué significa esto? Muy sencillo, que ningún actor político, ni nadie externo, ningún tercero obtenga una ventaja indebida que desequilibre los comicios, que desequilibre las elecciones. Y es por esto que existen estos conceptos de imparcialidad y medidas cautelares. Porque ¿cuál fue la decisión que tomamos después del proceso electoral del año 2006, que por algunos ha sido calificado como uno de los más competidos de la historia? Que ni el poder del dinero ni la actuación de los funcionarios públicos sea determinante para desequilibrar una contienda electoral. Y esto ya lo habíamos visto anteriormente en procesos pasados, como cuando en el 2000 se dio la alternancia y hablábamos de los principios de neutralidad, ¿no? Que nadie se pasara de la raya, en pocas palabras. Y posteriormente fuimos evolucionando porque nos dimos cuenta que no solamente bastaba con unos buenos deseos y decirles a las autoridades o a los partidos políticos o a los ciudadanos, no intervengas en un proceso electoral. Era necesario crear algo que se llamaban medidas cautelares, que no es otra cosa que acciones preventivas para justamente evitar que una comunicación política, la difusión de un promocional que vemos todos en televisión o un mensaje de radio que escuchamos todos los días cuando prendemos nuestro radio en el carro, en el medio de transporte público o cuando vamos caminando por la calle, que nos establezca una idea que no es, ¿no? Y por lo tanto, esto es lo que busca, y esto es muy importante, por eso es tan importante también tener conocimiento de lo que hacen nuestros consejeros a nivel local, más cuando hablamos muy a la ligera de que desaparezcan los soples. Eso no, justamente el trabajo que hace Carolina desde el propio Instituto de la Ciudad de México es garantizar que esas condiciones se den, que todos podamos ejercer nuestros votos libremente sin la injerencia de un partido político, de ciudadanos o algo que es muy importante, de las élites o de los grupos de poder. Por eso es muy importante que creo que en estos contextos de procesos electorales, revocatorias de mandato, como muy bien lo comentaba también Miguel, tener muy claros estos conceptos, y por eso es muy importante no solamente entender el Vademecum solamente en conceptos, sino también en el contexto y qué hay detrás de cada formulación electoral. Entonces creo que eso es muy importante. Muchas gracias, maestro Al-Jobin. Yo quisiera que antes de irnos a un corte, tú nos dijeras uno o dos conceptos que consideres en este momento muy importantes, que a lo mejor incluso formen parte de tu actualización y así nos das un avance, una probadita. Uno o dos conceptos que consideres ahorita muy importantes. Mira, dos conceptos muy importantes que me parecen son el tema de la calumnia y el tema del Internet. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de calumnia, antes hablábamos simplemente de la imputación o hechos o delitos falsos. Entonces tú me preguntarías, ¿cómo se come eso? ¿Cómo lo entiendo? ¿Qué significa realmente? Es por eso que cuando uno ocupa un cargo público, y eso es muy importante para que la gente lo entienda, es la responsabilidad de nuestros dichos. No solamente basta con decir desde el púlpito de un escenario en las mañanas, decir, esto es lo que hace el órgano electoral. Está gastando tantos millones de pesos y por lo tanto hay un desvío de fondos. Esto
¿Qué ha significado en materia electoral? Que no se pueden ocupar los medios públicos, la propaganda gubernamental, etcétera, para imputar hechos o delitos falsos. Por eso están nuestras autoridades electorales, por eso son importantes nuestras instituciones. Y simplemente lo pongo como un ejemplo para que entendamos que cuando en México decimos tenemos la democracia más cara en el mundo, no, sobre todo porque nos damos cuenta que nuestras instituciones nos han dado gobernabilidad, nos han permitido la transición y ahora, cuando hablábamos del uso libre o no del Internet, es nuevamente un debate. Simplemente ya vimos las actuaciones de personajes públicos a través de lo que se denomina las plataformas de los influencers. Hace algunos días ya fueron sancionados drásticamente. ¿Y esto qué nos permite entender? Que ya no solamente la propaganda se mueve en estos medios que nosotros entendíamos que era la radio, la televisión, sino también habrá que preguntarnos, ¿vamos un paso más allá de la regulación o abrimos el sistema? Y algo que es muy importante, y con esto finalizaría, también el tema de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, para que realmente entendamos si es necesario que siga el financiamiento público o abrimos la llave del financiamiento privado. Y algo que es aspiracional, y solamente lo diría como un sueño que tengo para el Vademecum electoral, es que cuando se haga la actualización se rompan los techos de cristal. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el principio de alternancia sea efectivo, no solamente para los partidos políticos, sino también para las autoridades electorales. ¿Y a qué me refiero? Hoy por hoy el Tribunal Electoral tiene un presidente hombre y también el Instituto Nacional Electoral es dirigido por un hombre. Siguiendo estrictamente este principio de alternancia, me gustaría el día de mañana hablar de una consejera presidenta y de una presidenta del Tribunal Electoral y así ir en cada uno de los órganos a nivel local, municipal, etcétera. Simplemente lo pongo sobre la mesa y qué bonito sería escribir una actualización de un Vademecum hablando de estos términos de avanzada y progresivo, sobre todo donde los partidos políticos también han puesto su granito de arena, pero también nos corresponde a los ciudadanos empujar y sensibilizar a la ciudadanía. Muchas gracias, maestro Llovín. Fíjate que yo comparto ese sueño y que más que un sueño yo espero que no sea la utopía, que sea realidad, pero no puedo evitar que me surja esta pregunta que quisiera hacerle tanto a Carolina como al maestro Miguel Ángel. Yo sé, de mi punto de vista, que las mujeres estaríamos preparadas para ello, pero es mi opinión. Yo quisiera saber la tuya, Carolina. ¿Las mujeres estaríamos preparadas para tener una consejera mujer? ¿El país lo estaría? El país está listo desde siempre, nada más es que le echamos ganas. Yo creo que no es estar preparados, que no sé qué significa, estamos listos, pues es que tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad, nada más falta el reconocimiento de esa igualdad sustantiva, es lo único que falta, porque preparados, listas, dispuestas, por supuesto, y siquiera hasta te digo, informadas en la lista, más de una seguro. Segura, me falta llegar y agarrarlo, yo siempre lo he dicho. Maestro Miguel, ¿tú qué opinas? Coincido plenamente con la doctora Carolina. La situación, más allá de si existen condiciones para que sea una realidad, que es a lo que yo contestaría, sí existen condiciones para que ello sea realidad. La sociedad, sin duda alguna, está preparada, pues quizás sea algo que tenemos que discutir y es parte quizá de lo que se tiene que llevar al escenario de las y los ciudadanos. Pero lo que es una realidad es que son pasos que se tienen que dar en un proceso civilizatorio de toda sociedad que pretenda construirse como tal en un proceso evolutivo de progreso, ¿no? En ese contexto, el asunto incluso a lo que obedeció o a lo que obedece el tema de paridad, el principio de paridad en todo, en términos constitucionales, es que si existen condiciones que generan la desigualdad estructural, que es precisamente lo que aprecia la sociedad que puede o no ser, la autoridad determinó o el propio legislador encontró que tiene que ser en este momento quizá de esa manera abrupta. ¿Para qué? Pues precisamente para que las condiciones que generan esa desigualdad se vayan pues destruyendo, se vayan generando nuevas condiciones y la sociedad también vaya asimilando esa parte del proceso que debe de ser asimilar las instituciones democráticas, pero principalmente el tener hábitos democráticos. La democracia, como decía el doctor Jorge, no es solamente un asunto
que tiene que ver con procesos electorales. Son principios, son valores y evidentemente son hábitos de los que las y los ciudadanos debemos apoderarnos y convertirlos en una práctica cotidiana que nos permita no solamente pensar en elecciones cuando se nos vienen a la mente o cuando nos enfrentamos a esos conceptos o a la democracia, sino que sea el hábito cotidiano en la práctica, en cómo nos relacionamos con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, con nuestros padres, con nuestros hermanos, y eso nos ayuda a construir no solamente instituciones de corte democrático, sino una efectiva y plena democracia viva en la sociedad. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Muchísimas gracias a los tres. Yo definitivamente comparto con ellos y también comparto que para cuando se haga la próxima actualización, maestro Aljovín, se rompan los techos de cristal. Yo también lo comparto y sé que ustedes donde nos están viendo también lo comparten. Pero ¿qué tal? Que mejor nos escriben y nos dicen su opinión. ¿Ustedes qué opinan? Ustedes, por favor, compartan el programa desde YouTube y desde Facebook y no se vayan porque todavía tenemos un último segmento de este cierre de temporada. Te invito a que hagas tuya la obra Vademecum Electoral del doctor Jorge Aljovín como una herramienta básica para poder entender conceptos de la democracia y ellos te sirvan para poder entender la cotidianidad de lo que significa el no solamente ir a votar, sino lo que tiene como consecuencia el ejercicio de una práctica democrática. La obra realizada por el doctor Aljovín es un proceso de sistematización más accesible para todas y todos desde el punto de vista de la sencillez en la que esta es construida. Es una obra sin duda alguna construida para las y los ciudadanos que no se dedican plenamente al ejercicio del derecho, pero que sí estén interesados en nutrirse de los conceptos que aporten para su vida cotidiana el poder resolver dudas que incluso en ocasiones surgen de un proceso electoral o de la consulta con un amigo. Esta obra, sin duda alguna, será de utilidad para resolver tus dudas. Te la sugiero y te la recomiendo con mucha calidad. En esta época que muchos hablan de otros datos, yo simplemente te invito a que en este fin de temporada de Diálogos Políticos y Café comentemos un poco del Vademecum electoral, sobre todo porque te dará esa comunión entre teoría y práctica que es tan necesaria en este momento democrático del país. Construyamos democracia, apropiémonos de ella y digamos sí a la democracia, sí a las instituciones y a un diálogo informado. Es por eso que será muy importante platicar sobre este Vademecum electoral, que en pocas palabras simplemente te permitirá una introducción, un acercamiento a lo que a veces parece tan complicado, que son derecho electoral, elecciones, partidos políticos. Vamos a quitar ese halo de oscuridad y vamos a ver si realmente es tan sencillo como nos están diciendo en todas las arenas del ámbito electoral. Llegamos a la recta final del programa del día de hoy. Recuerden que estamos en el cierre de esta temporada de Diálogos Políticos y Café, estos proyectos tan importantes del Partido de la Revolución Democrática. Yo se los menciono siempre porque de verdad debemos de darle esa importancia, debemos aprovechar estos materiales que sirvan como una herramienta en tal vez nuestra formación política, tal vez en nuestra formación ciudadana, porque a veces ser ciudadano tampoco es fácil y a veces piensa uno que nada más es ir y votar, y es muy importante que tengamos todos los conceptos, todos los conocimientos para poder exigir nuestros derechos el día de mañana. Así que muy importante que sigan este proyecto, que sigan Revolución Democrática 2.0, un proyecto muy importante para el Partido de la Revolución Democrática porque es para ustedes. Y bueno, pues llegamos al final. Estuvimos hablando en este programa sobre Vademecum de Derecho Electoral del maestro Aljovín, Jorge David Aljovín Navarro, quien ha estado acompañándonos a lo largo del programa, y por supuesto nuestras extraordinarias panelistas. Y bueno, pues yo no puedo evitar preguntarles a nuestros panelistas, antes de irnos a las conclusiones, ¿cuáles son los pendientes que consideran importantes? En un avance, vamos a comenzar, maestro Miguel Ángel, ahora contigo, en este sistema electoral mexicano, ¿qué pendientes tenemos? Contexto de pendientes, ¿no?
De entrada, hilando un poco la idea sobre la última intervención hecha, tiene que ver con cómo fortalecemos las instituciones de la democracia, pero no solamente aquellas que se encargan de atender y resolver asuntos que tienen que ver con los procesos electorales, sino también de cómo construimos democracia desde una política pública correcta, adecuada, para que las y los ciudadanos se hagan propios los principios y valores de la democracia en nuestro país. ¿Eso qué implica? Tener la posibilidad de que en el ámbito educativo se implemente un sistema en el que los principios y valores de la democracia se refuercen a cada momento, se inculquen los hábitos de práctica democrática a las niñas, niños y adolescentes, para que en el momento en que ejercen su plenitud ciudadana, al cumplir la edad idónea, ellos comprendan lo trascendente que significa el ir a depositar la voluntad cuando van a una elección en el voto, ¿no? Que no es solamente lo que desgraciadamente se convirtió en hábitos arraigados del pasado, el voto, un ejercicio que se puede en ocasiones hasta convertir en un objeto del comercio político electoral, ¿no? Sino que en realidad es con ese ejercicio de la soberanía que en ese momento tiene el ciudadano en un proceso electoral que construye su realidad, que construye su entorno, pero principalmente que construye futuro para las y los que vienen a ser parte de esta sociedad, ¿no? En este momento, evidentemente, nos toca desde los operadores jurídicos, los partidos políticos, las distintas autoridades en materia electoral, defender y, evidentemente, fortalecer a las instituciones de la democracia en este país, porque si no defendemos lo que tanto ha costado sacrificio por las y los ciudadanos en las luchas históricas que han tenido, por ejemplo, en el caso de nuestro partido, de la Revolución Democrática, desde su fundación en 88-89, para la construcción precisamente de instituciones que abonaran al mejoramiento de las condiciones democráticas y le dieran al ciudadano precisamente la libertad de ejercerlos, pues estaríamos teniendo un proceso regresivo que nada favorecería para el desarrollo en el amplio sentido de una sociedad. En ese sentido, fortalecer desde las instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el impulso de dos elementos que me parecen muy importantes, que hace un rato comentaba en una de las preguntas el doctor Jorge, ¿no? Que es que las autoridades que resuelven controversias en esta materia o que se vinculan en el asunto de resolver escenarios de conflictividad, actúen de verdad con mucha imparcialidad y con mucha objetividad. México en esta coyuntura necesita de ciudadanas responsables desde todos los ámbitos y en el ámbito de la resolución de controversias mucho más, porque ellos son los que nos están ayudando junto con los ciudadanos a construir y consolidar una democracia que merece ser defendida y que merece larga vida. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a usted, maestro Miguel Ángel. Carolina, por favor, también coméntanos al respecto. Gracias. Pues sí, yo quiero primero retomar esto que decía el maestro Miguel Ángel. Sí, por supuesto, el fortalecimiento de las autoridades democráticas, de los órganos constitucionales autónomos, somos producto de luchas sociales importantes y somos el reflejo de que la democracia crece. El vulnerarlos pega directamente en la calidad de la democracia de este país y eso no lo debemos perder de vista. Entonces sí, ese fortalecimiento, ese mantenimiento, pero yo me iría un poquito más allá a la deuda que puede tener y lo que se necesita para este sistema electoral mexicano es que estos organismos electorales, los autónomos en general, pero particularmente los electorales, que sean verdaderamente autónomos. Son autónomos constitucionalmente, pero lamentablemente, voy a usar una palabra porque no encuentro otra, nos ahorcan presupuestalmente. Y eso hace que la democracia
pierda calidad. Por ejemplo, yo quiero poner como ejemplo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, una de las facultades que tenemos los OPLE, los organismos públicos locales electorales, de manera exclusiva, es la construcción de ciudadanía, la educación cívica. Y hemos tenido que mermarla mucho porque no hay dinero, porque no lo hay. Entonces decía hace un rato el maestro Aljovín, dicen que la democracia en México es cara. No, es que caro es no hacer, caro es no invertir, caro es no hacer lo que tenemos que hacer constitucionalmente, porque entonces sí, para la sociedad resulta caro tener una ciudadanía, para el país resulta caro tener una ciudadanía no informada y no educada cívicamente. Eso sí es caro. Entonces, creo que se debe dejar de ver el valor de la democracia en cuestiones económicas para ver lo que verdaderamente aporta a nivel social. Ese me parece que sería el primero. Pues del otro de que hemos hablado y que no voy a quitar el dedo del renglón como autoridad electoral y como feminista, igualdad sustantiva. Necesitamos igualdad sustantiva, verdadera representatividad de las mujeres, no solo numérica, Yo quiero ver presidentas de la Jucopo, yo quiero ver, no sé, candidatas a la presidencia de la República, quiero ver todo eso en donde las mujeres de verdad estamos ocupando no solo un espacio numérico, sino un espacio de toma de decisiones económicas, políticas, sociales, de todo, de toda naturaleza. Eso todavía nos falta, hay que encontrar cómo, todavía es con calzador, ni hablar, porque en efecto todavía creemos que es necesario cuestionar si podemos, si no. Las mujeres siempre se nos cuestiona si podemos. La verdad es que creo que estamos cansadas de demostrar que podemos, entonces pues hay que obligar a que sea evidente y a que se nos dé ese escaparate en donde se demuestre plenamente que se puede. Y la otra, bien importante, y la voy a dejar muy por encima porque creo que da para 1, 2 o 3 programas más, los derechos políticos electorales de la diáspora mexicana. Urge, ese es un gran pendiente del derecho electoral mexicano. Y yo me quedo con esto y bueno, agradeciendo también al PRD y al doctor Aljovín por este maravilloso libro y la oportunidad de leerlo y de comentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, también a ti. Y bueno, pues también, maestro Aljovín, es muy importante escuchar usted qué pendientes considera necesarios, importantes. Aunque parezca una verdad de perogrullo, creo que hoy por hoy los pendientes que tenemos son mayor democracia y sí a las instituciones. Pareciera que eso ya lo habíamos conquistado en una lógica de un constitucionalismo liberal, si lo queremos decir así. Decíamos antes, basta con constituciones escritas, donde hay un catálogo de derechos y existe una separación de poderes. Pero hoy nos estamos dando cuenta que hay que agregar algo a ese catálogo y a esa separación de poderes, dar voz a los que no tienen voz. Y eso es muy importante, porque muchas veces hacemos simplemente y seguimos una lógica vertical. ¿Y qué hablaban en el siglo XVIII, comienzos del XIX? Se comenzaba a discutir si los jueces, los operadores jurídicos, las autoridades en todos los niveles simplemente eran la bouche de la loi. ¿Qué significaba? Ser la boca de la ley. Pero hoy nos damos cuenta que eso es insuficiente, porque justamente tienen que ser las autoridades quienes corrijan estas distorsiones. ¿Por qué? Porque se cae en una tentación, porque hoy tenemos algo que es muy importante, constitucionalismos autoritarios. ¿Qué significa? Gobernantes que ocupan los mecanismos democráticos para silenciar la propia democracia. Por eso es muy importante lo que comentaba Carolina, la capacitación, la educación en materia electoral, como lo decía Miguel. ¿Por qué? Porque ahí vamos a definir cuál es el concepto de democracia que realmente queremos. Porque no solamente es hablar de democracia a secas, sino que es definir como país que queremos una democracia con un acento en la igualdad, una democracia con un acento en la libertad, y así me podría ir yendo hacia una visión socialdemócrata, etcétera. Pero estos debates nos los tenemos que dar en una sociedad abierta, en una sociedad entre iguales, donde tengamos la posibilidad de dialogar realmente en un plano de igualdad y no en esta lógica vertical del antiguo régimen. Por eso es muy importante, y yo también debo de decirlo, mi sueño es una paridad sustantiva, y también de lo último que hablaba Carolina, la diáspora. Al final del día yo soy una muestra de esa diáspora. Yo soy un mexicano naturalizado y en su momento llevé a un tribunal
a este tipo de situaciones y pregunté, ¿puedo participar en los procesos selectivos para ser consejero electoral? Y afortunadamente el tribunal me respondió, sí, puedes participar tanto en el INE como en los soples. Y hoy es una realidad. Tenemos un consejero en la Ciudad de México que no tuvo tuvo un azar, nació fuera de México, pero él tuvo una decisión que fue una elección, ser mexicano, decidir desarrollarse acá, y la lotería de la vida le permitió poder ejercer y defender donde él se siente y pertenece a una sociedad. Por eso es muy importante. Los partidos políticos tienen que regresar a hacer esas poleas de transmisión. Yo tengo confianza no solamente en el PRD, sino en todo el abanico político que existe en el país, y además también la ciudadanía. Y simplemente diría eso, porque ya lo he dicho en programas anteriores, es muy peligroso cuando revisamos las cifras del latirobarómetro. ¿Por qué? Porque las necesidades que pasa la gente en la calle en su día a día, ¿a qué los lleva? A que 2 de cada 3 personas estén dispuestas a sacrificar la democracia por obtener y satisfacer sus necesidades básicas. Por eso tenemos que ver qué hacemos y cómo discutimos, y esto rebasa el derecho electoral. Tenemos que tener un nuevo pacto, una constitución que la tenemos anquilosada de 1917. Volvamos a preguntarnos, ¿necesitamos un nuevo pacto o reformamos nuestra constitución o cómo le hacemos? Y solamente dejo una idea, reformas electorales no por revancha, sino que realmente sean reformas electorales donde haya un diálogo, se piense, se redimensione las instituciones y que las élites no sean las que jueguen un papel preponderante, sino que sean los ciudadanos y las autoridades que están todo el día viendo estos temas en la actualidad. Entonces creo que es necesario volver a platicar de estos temas. Completamente necesario, y yo espero que en una nueva temporada, en un nuevo proyecto, por supuesto, de Revolución Democrática, podamos continuar hablando al respecto, y esperamos también hablar de la actualización del Vademécum, maestro Aljobin, que estoy segura que también va a ser de mucha utilidad para el derecho electoral mexicano. Y bueno, pues se nos ha terminado el tiempo del programa, lamentablemente se va muy rápido, yo lo sé, así que bueno, pues no me queda más que despedir a nuestros panelistas. Maestro Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo que quieras agregar antes de irnos? Solo agradecer al doctor, a la doctora Carolina, haber compartido esta tarde de charla y diálogo junto contigo, Gaby, en esta invitación a este programa, e invitar a las personas que nos ven en redes sociales a que continúen viendo este esfuerzo que hace el Partido de la Revolución Democrática, que estén atentos a personajes como la doctora Carolina en su función electoral, que estén atentos de los trabajos que realiza el doctor Jorge, que sin duda alguna son 2 personas que, como parte de su ejercicio ciudadano, del derecho de su ciudadanía, construyen democracia desde sus trincheras, diríamos desde el lenguaje político, en el ejercicio de sus profesiones. Y eso es un tesoro que evidentemente forma parte, por decirlo de alguna manera, del patrimonio de nuestra nación, de las y los mexicanos, en el que compartimos mutuamente nuestras virtudes y atributos en la posibilidad de construir un México más justo, un México más democrático y evidentemente un México de libertades. Muchas gracias a todas y a todos, y pues a mandarles un fuerte abrazo y agradecerles esta tarde que sin duda alguna ha sido para mí muy, muy, muy amena. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Carolina, también te agradezco enormemente el esfuerzo, la participación que siempre nos regalas. ¿Algo que agregar? Gaby, no, pues muchas gracias. Nada más agregar esta empatía con ustedes, con su programa, agradecer la invitación, muy honrada de estar en esta mesa con el doctor Aljobin, con el maestro Miguel Ángel Rojas. También me la pasé muy bien. Tiempo nos falta para seguir hablando de estas cosas, ya habrá más oportunidad. Y bueno, un mensaje a la gente que nos está viendo: conozcan Vademécum, conózcanlo por favor, conozcan a las autoridades electorales, háganse su opinión de lo que hacemos, la suya, la propia, conozcan lo que ofrece a la ciudadanía la democracia desde las autoridades electorales, y apropiense de ella, porque justo la democracia y las autoridades electorales estamos para la ciudadanía. Apropiense de ella,
conozcan los trabajos de educación cívica, conozcan las normas, conózcanlo a partir de documentos como el que el día de hoy presentamos, porque es fácil, es de fácil acceso, es fácil de digerir, es fácil de entender y es más fácil que así sepamos de qué va en serio la democracia, más allá de los discursos, vengan de donde vengan, ¿eh? Lo importante es así, aquí hacernos una opinión personal, propia, nuestra, de lo que queremos como ciudadanía, de lo que esperamos de nuestro país como constitución, no solo de un documento, sino como una construcción social, jurídica y política, y formemos parte de ella, somos parte de ella, apropiémonos de ese espacio y de esa personalidad jurídica que tenemos como ciudadanía mexicana. Muchísimas gracias y espero verlos pronto en algún otro programa. Muchísimas gracias a ti, Carolina, y yo estoy segura de que nos veremos nuevamente y que podremos seguir platicando de este y de cualquier tema, porque nos da para mucho y, como bien dices, pues tiempo nos falta. Maestro Llobín, de verdad es un enorme placer haberte tenido en este cierre de temporada. Muchísimas gracias por haber estado. ¿Algo que agregar, maestro? Simplemente agradecer la invitación, estar con grandes panelistas y reconocer este esfuerzo del Partido de la Revolución Democrática, no importando tu domicilio ideológico. Creo que estos espacios te permiten formarte una idea y apropiarte de la democracia, porque eso es lo importante, no es lo que te digan, tú hazte tu propia opinión. Y simplemente me gustaría cerrar esta participación recurriendo a una frase de Voltaire, cuando en aquella época Voltaire decía: podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y esto lo hace nuestros esfuerzos que lleva a cabo no solamente el Partido de la Revolución Democrática, sino también tus autoridades electorales y quienes desde la academia, desde la consultoría o simplemente ciudadanos de a pie, estamos llevando a cabo este esfuerzo en el país. Sí a la democracia, sí a las instituciones, no a la revancha, no a los juicios políticos express. Creo que eso nos va a ayudar a tener un verdadero diálogo entre iguales. Muchísimas gracias, maestro Aljovín. Definitivamente este ha sido un gran cierre de temporada, un tema muy importante, un libro extraordinario que todas y todos de verdad tienen que leer, de verdad los invito a que lo hagan. Muchísimas gracias a nuestro extraordinario panel, por supuesto, muchas gracias a ustedes que día con día se van sumando a esta comunidad de Revolución Democrática 2.0, que va creciendo el número de reproducciones, que va creciendo el número de visitas. A mí en lo particular pues me da muchísimo gusto que esté siendo de utilidad este esfuerzo que hace el Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, pues en este cierre de temporada no les decimos adiós, por supuesto, porque aquí se sigue trabajando, pero sí les decimos hasta luego y por supuesto no sin antes agradecer a todo el maravilloso equipo de producción que hace posible este programa, porque pues ustedes no los ven, están siempre atrás, están siempre en la conexión, están siempre ahí pendientes de que este programa se pueda realizar y bueno, pues es muy importante por supuesto su participación. Un abrazo, una felicitación, por supuesto, a este gran equipo de producción y a ustedes que hacen parte y que hacen posible este programa y que son una parte muy importante del mismo. Gracias al Partido de la Revolución Democrática por este espacio, por la apertura de estos esfuerzos. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Hasta la próxima.